Pueden tomar asiento. El tema de esta mañana lleva por título La Iglesia de Dios. Y el tema de hoy trata de responder a aquellas inquietudes que muchas personas tienen. Por ejemplo, a mí me han dicho, si hay un solo Dios, ¿por qué hay tantas iglesias en el mundo? Otra persona me dice, bueno, ¿y cómo sabe uno que si estamos en la iglesia verdadera, en la iglesia de Dios? Y aquí yo más o menos he elaborado una respuesta bíblica a esas inquietudes, porque si nosotros nos ponemos a contar cuántas denominaciones cristianas hay en el mundo, son más de 33.000 denominaciones cristianas diferentes. Unas son muy grandes porque tienen una cantidad de membresía, otras son grupos menores de poca cantidad de gente, pero son una multiplicidad enorme. Y la pregunta es, todas dicen tener la verdad. Todas dicen que la iglesia de ellos es la verdadera, la que predica la verdad. Todos piensan que sus cultos, sus alabanzas, sus rituales están alabando y glorificando a Dios. La pregunta es, ¿será cierto eso? ¿Será verdad? ¿Cuántas iglesias hay en el mundo? Y eso es lo que confunde a la gente. Porque la gente dice, hay miles. Pues no. Iglesias en el mundo hay solamente 2. ¿Cómo es así? ¿Cómo que hay solamente 2 iglesias? Bueno, si nosotros vamos a las Escrituras, lo vamos a analizar ahora de aquí en adelante. Pero ¿en qué se basa la persona para estar en una iglesia o estar en la otra? Cuando yo estudiaba teología, uno de mis compañeros me decía que él pertenecía a esa iglesia porque esa iglesia es la iglesia madre, es la iglesia donde va la mayoría, es la iglesia más antigua. Así que esa es la iglesia verdadera. Otros me decían, bueno, dice, es que por mi familia. Fíjate tú que mi abuelo iba a esta iglesia, mis padres van a esta iglesia y yo vengo también a esta iglesia. Otros decían, bueno, los programas sociales que la iglesia tiene son tremendos. A mí me han ayudado a salir en donde yo estaba, en los vicios que yo andaba, me consiguieron trabajo, hasta los papeles para estar en este país me consiguieron. Así que va a la iglesia por los programas que la iglesia tiene. Otros porque se sienten bien, se sienten gozosos, se sienten motivados, se sienten felices y van a esa iglesia. Finalmente otros van por las señales que se hacen en esa iglesia. Yo me acuerdo que una vez le di estudio bíblico a un amigo y después el amigo lo llamé después de un cierto tiempo y digo, ¿y estás yendo a la iglesia? Vivíamos distanciados, yo vivía en Carolina del Sur y él vivía en Carolina del Norte. Y él me dice, sí, estoy yendo a la iglesia, estoy yendo los domingos. ¿Cómo? Le digo, después que yo te hablé y te demostré que el día del Señor es el sábado, tú estás yendo el domingo a la iglesia. Y la respuesta de él fue, dice, porque tú no sabes los milagros que se hacen en esa iglesia. Así que la gente va porque hay milagros allí. Pero nadie plantea si en esa iglesia se predica la verdad. Nadie se lo plantea. Entonces, como estábamos diciendo recién, en el mundo hay 2 iglesias. Está la iglesia falsa, la iglesia del enemigo,
Y eso lo podemos encontrar allí en Apocalipsis capítulo 17, versículos 4 y 5, donde dice la mujer representada, la iglesia representada por una mujer. Y esto hay que tener en cuenta que es simbólico. No es una mujer que viste y calza. Es un símbolo de la iglesia. Así como el símbolo de que Cristo es el novio, la iglesia es la novia. Son símbolos que utiliza la palabra de Dios. Entonces, en este caso, el símbolo de esta iglesia, que es la falsa iglesia, se encuentra en Apocalipsis 17, versículos 4 y 5, que dice lo siguiente: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Ponga atención a los colores. Cómo esta iglesia, en los niveles altos de la jerarquía eclesiástica, se utiliza hasta el día de hoy estos colores, el púrpura y el escarlata. Y estaba adornada de oros, de piedras preciosas y de perla, y tenía en la mano un cáliz de oro. Hay iglesias que utilizan cáliz, y ustedes vayan sacando cuenta. Pero este cáliz, dice Apocalipsis, está lleno de abominaciones y de la inmundicia de la fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Y ahora el nombre de la iglesia falsa. ¿Cómo se llama? Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esa es la iglesia falsa. Y es una iglesia madre. Si es madre, se supone que tiene hijos. Porque ninguna mujer puede ser madre si no tiene hijos. Así que si es madre, tiene hijos, y tiene muchos. Tiene iglesias, y aquí es donde viene la confusión en la gente, que esa iglesia, Babilonia, se divide en miles de iglesias. Y entonces van a encontrar iglesias con doctrinas bastante cercana, bastante similar a la iglesia de Dios, en un extremo, y en el otro extremo, las formas más oscuras de hacer religión. Y ahí entra, por ejemplo, los que adoran directamente al enemigo, y ya está la iglesia del enemigo en este mundo. Como los que hacen todo ese tipo de cosas, los babalaos, las macumbas y todo ese tipo, los ritos esos de espiritismo y brujería. Todo eso son hijas de Babilonia. Y la gente cree que hay muchas religiones. Dice, no, religión cristiana es una sola. Lo que hay son muchas denominaciones. Hay muchas divisiones de una sola iglesia falsa. El enemigo le gusta mezclar error con verdad. Entonces, por eso hay algunas iglesias que son parecidas a la verdadera iglesia de Dios. Ahora, ¿cómo define el Señor la iglesia verdadera, la iglesia de Dios? Y ahí vamos a comenzar el tema. Vamos primero a Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, que allí dice claramente, es otra mujer, pero no se trata de una mujer que viste y calza, no es una persona, es un símbolo de la iglesia verdadera de Dios. Y esta iglesia dice que es una mujer vestida de sol. ¿Qué significa que la mujer está vestida de sol? Que tiene una luz brillante, tiene la gloria de Dios. La luz más brillante es la luz del sol. Por eso esta iglesia está vestida de sol. Dice, con la luna debajo de sus pies, y esto es otro símbolo. La luna debajo de los pies significa todos los rituales que se realizaban en el santuario terrenal. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Qué significa esas 12 estrellas? Las 12 estrellas significa que esa iglesia, la iglesia verdadera de Dios, está fundada sobre las 12 tribus de Israel. Algunos comentadores bíblicos dicen que esos son los 12 discípulos. No son los 12 discípulos, porque los discípulos vinieron después que Cristo nació.
Si ustedes siguen leyendo ese pasaje de Apocalipsis 12, ustedes van a ver que la mujer, es decir, la iglesia estaba encinta, iba a dar a luz un hijo varón y todavía no había nacido. Por lo tanto, para que aparecieran los discípulos, los apóstoles, los 12 apóstoles, tenía que primero nacer el Mesías. Y todavía no había nacido. Por lo tanto, esas 2 estrellas corresponden a las 12 tribus de Israel, el pueblo escogido de Dios. Ahora, vamos a mencionar algunas características, no todas porque obviamente el tiempo no va a dar, pero algunas características importantes para ver si la iglesia donde tú estás, o donde tu familia va, o donde tus amistades van, es la iglesia verdadera o es Babilonia. Entonces vamos a ver algunas características importantes. Por ejemplo, no solo es creer en Dios. Hay mucha gente que dice, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios, sí. Pero la forma de vivir es como si Dios no existiera para ellos. Entonces, ¿de qué vale que digan de palabra que creen en Dios, pero cuando viven, lo viven como si Dios no existiera? Haciendo lo que ellos quieren hacer, lo que les parece bien. El versículo que nosotros leímos en la lectura bíblica, ahí dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién va a entrar en el reino de los cielos? El que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No es suficiente decir, creo en Dios y hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios. Se da cuenta que hay una diferencia. Así que no es solamente decir, creo en Dios, sino obedecer a Dios, creerle a Dios lo que Dios dice en su palabra. Pero no basta ahí todavía, hay que permanecer toda la vida para poder entrar en el reino de los cielos, porque Marcos 13:13 dice, el que persevera hasta el fin, ¿qué va a pasar? Ese va a ser salvo. Así que es creer en Dios, creerle a Dios, es decir, obedecerle a Dios y permanecer en Dios hasta que Cristo venga en majestad y gloria. Otro detalle interesante, y es que para permanecer en la fe en Dios es uno de los requisitos fundamentales. Nosotros podemos ir allí a Hebreos 11:4, donde dice que es necesario que el que se acerca a Dios debe creer. ¿Creer qué? Creer que Dios existe, que Dios es real. Y el versículo dice, porque sin fe, ¿qué dice el versículo? Es imposible agradar a Dios. No es suficiente decir creo en Dios y hacer de mi vida lo que a mí se me ocurre y no la voluntad de Dios. Otro detalle interesante de la iglesia verdadera, la iglesia de Dios, es que Cristo la estableció. Porque hay cristianos que sostienen, le han enseñado a ellos, lo han engañado a ellos, pero esos cristianos sostienen que la iglesia cristiana se fundamenta en Pedro. Y ahí está la conversación ahí que es un poquito controversial en Mateo 16:18, donde Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes qué piensan que es el Hijo del Hombre? Y entonces uno decía, bueno, yo pienso que eres un maestro, que eres Elías, que no sé qué. Y Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y entonces Cristo reconoce que eso no se lo reveló carne ni sangre, sino que se lo reveló el Padre. Y Jesús allí le dice en el versículo 18, Mateo 16, tú eres Pedro y sobre esta roca. Cuando Cristo estaba hablando se estaba refiriendo a él. Tú eres Pedro, pero sobre esta roca fundaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Pero muchos sostienen que cuando Cristo dijo estas palabras se las estaba diciendo a Pedro y Pedro es la roca. Ahora, acá hay una frasecita que se olvidaron, que dice, las fuerzas del Hades no prevalecerán.
Y resulta que después que Jesús le cuenta a Pedro que tiene que ir a Jerusalén, que iba a ser apresado, que iba a ser arrestado, que iba a ser maltratado y que iba a ser muerto y crucificado, dice, no vayas, Jesús, no vayas para allá. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Así que las fuerzas del mal prevalecieron en Pedro, pero en la iglesia de Cristo no prevalece el mal, porque Cristo la sostiene, Dios la sostiene. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí la roca es Cristo Jesús. ¿Y dónde lo dice eso? Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice que todos en el desierto, cuando andaban en el desierto, el pueblo de Dios, bebieron de la roca espiritual que lo seguía, y la roca espiritual era Cristo Jesús. Lo dice claramente la palabra de Dios. Otro detalle de la iglesia verdadera de Dios es que la iglesia se rige por la sola escritura. Quiere decir esto, que la única regla de fe es la Biblia, es la palabra de Dios. Como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijere como está escrito, entonces es porque no le ha amanecido. Y un día alguien me dice, explique, pastor, ¿qué está diciendo ese versículo? A la ley y al testimonio. ¿Qué está diciendo ese versículo? Si no hablare conforme a esto es porque no le ha amanecido. Bueno, le dije yo, ¿qué es la ley para ti? ¿Qué es la ley para ustedes? ¿Los 10 mandamientos? ¿Los 10 mandamientos es la ley para ustedes? Pues la ley, según la Biblia, según el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, es la Torá. Y la Torá se compone por los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Eso es la ley, que incluye 2 veces la ley de Dios en Éxodo 20 del 1 al 17 y en Deuteronomio 6 del 5 al 21. Esa es la ley. Entonces, la persona que venga hablando con un mensaje supuestamente de Dios, que viene a predicar, que les viene a hablar a ustedes, ya sea un pastor, ya sea un anciano, ya sea un amigo, las otras denominaciones utilizan un sacerdote, un apóstol, porque hay denominaciones cristianas que tienen el cargo de apóstol. Bueno, sea un sacerdote, sea un pastor, sea un apóstol, sea un anciano, sea alguien conocedor de la Biblia, venga a ustedes, tiene que hablar en armonía con la ley, con los primeros 5 libros del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Pero dice después, y el testimonio. ¿Qué es el testimonio? Cristo, cuando estaba en vida acá, estaba hablando con los fariseos y les dijo en Juan 5:39, vosotros escudriñad las escrituras porque en ellas creéis que tenéis la vida eterna. Y que, ¿cómo termina el versículo? Ellas dan testimonio de mí. Pero cuando él dijo eso, ¿estaba escrito el Nuevo Testamento? No estaba escrito el Nuevo Testamento. Así que para el tiempo de Cristo, el testimonio de Cristo era todo el Antiguo Testamento. Pero si nosotros vamos a Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, allí está Juan, el apóstol Juan, que quiere arrodillarse ante el ángel que le ha revelado el Apocalipsis. ¿Qué le dice el ángel? No, no lo hagas, no te arrodilles. Dice, yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos. ¿Cómo sigue el versículo? Los que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que el testimonio de Jesús es toda la palabra de Dios. Y a la iglesia verdadera le da el don profético para que surja también el don profético en la iglesia verdadera. Porque es el testimonio de Jesús,
es el espíritu de la profecía. Así que el Señor no da ese espíritu de profecía así nomás porque sí. Lo da a la iglesia verdadera de Dios. Otro detalle importante de la iglesia verdadera es que la iglesia verdadera sostiene que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, según lo dice el apóstol Pablo en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Pero vamos a aclarar aquí un punto. ¿Qué es toda la escritura? Aquí se está refiriendo a la escritura que comprende el canon bíblico. Y el canon bíblico son 66 libros inspirados por Dios. 39 libros corresponden al Antiguo Testamento y 27 libros corresponden al Nuevo Testamento. Pero si tú me traes una Biblia donde tiene libros deuterocanónicos, es decir, fuera del canon, libros apócrifos, entonces tú estás en Babilonia. Me disculpa, pero tú estás en Babilonia. No estás en la iglesia verdadera. Porque la iglesia verdadera se rige por la sola escritura. El canon bíblico, 66 libros inspirados por Dios. Como dice también segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que la profecía de Dios, es decir, los libros proféticos, no fue traído por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, habiendo sido inspirados por el Espíritu Santo, fueron los que escribieron la palabra de Dios. ¿Por qué menciono este versículo? Porque hay mucha gente, y yo lo he escuchado y posiblemente ustedes también, que dice, pero es que si la Biblia está escrita por seres humanos, seres humanos de carne y hueso igual que nosotros. Y yo le dije, ¿tú prefieres que la Biblia haya sido escrita en lenguaje angélico? ¿Tú entiendes si un ángel te habla el idioma de un ángel cómo es? ¿Tú sabes el idioma del cielo? No. Y entonces Dios tomó previsión para que la Biblia fuera escrita en lenguaje humano. Ahora, hay otro detalle que tú te estás obviando. Acá dice que son santos hombres de Dios. ¿Y cómo son los santos hombres de Dios? ¿Es cualquier hombre que pasó por allí en la esquina y Dios le dice, ven para acá, ponte a escribir aquí lo que yo te voy a decir? No. Los santos hombres de Dios pasan por un proceso. Primero son escogidos por Dios. Usted está hoy acá porque usted está escogido por Dios. Usted fue escogido por Dios para que esté aquí alabando y glorificando el nombre de Dios. Después que es escogido por Dios, usted tiene que ser capacitado por Dios. Y la capacitación que Dios hace en usted va a depender de la función para la cual Dios lo llamó. ¿Cuánto tiempo, cuántos días, o cuántas semanas, o cuántos meses tardó la capacitación de Moisés para que Dios le dijera después, ven y saca a mi pueblo de Egipto? ¿Cuánto tardó esa capacitación? 40 años, ¿se da cuenta? Así que nosotros somos escogidos de Dios, pero estamos siendo capacitados por Dios para que nosotros hagamos la función que Dios quiere según su santa y divina voluntad. Después, escuche bien, después, primero de ser escogido y luego de ser capacitado, entonces la persona, los santos hombres de Dios son inspirados por Dios para escribir lo que Dios les revela o para hacer una función que Dios le mande. Así que hay un proceso para que esas personas cumplan la voluntad de Dios.
Los miembros de la iglesia verdadera de Dios, como dice Efesios 2, versículo del 19 al 22, ya no son extranjeros ni advenedizos, no son extraños, sino que son conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Y escuche bien esta otra parte: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? ¿Pedro? No, aquí lo dice claramente, Jesucristo mismo es la piedra principal, la piedra del ángulo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que, hermanos y hermanas, con todos los problemas que nosotros enfrentamos en nuestra vida, sea de salud, sea económico, sea social, sea familiar, si estamos en Cristo, en cada uno de nosotros mora el Espíritu del Dios Altísimo. Lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. Y acá dice algo interesante también en este pasaje. Dice que nosotros somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. ¿Qué está diciendo? ¿Dónde generalmente encontramos a los profetas? Es decir, la mayoría de los profetas, ¿dónde se concentra en la Biblia? ¿En qué parte de la Biblia se concentra la mayoría de los profetas? En el Antiguo Testamento. No quiere decir que en el Nuevo no haya. Mire que en el Nuevo hay profetas también, porque imagínese Juan, cuando se le revela el Apocalipsis, ¿cuánta profecía nos dijo Juan? Y Pedro también dijo muchas profecías. Pablo también. Así que en el Nuevo Testamento también hay profetas, pero generalmente la mayoría de los profetas están concentrados en el Antiguo Testamento. Pero aquí dice que el fundamento es sobre los profetas y apóstoles. ¿Dónde están los apóstoles? En el Nuevo Testamento. Lo que está diciendo entonces este versículo es que la iglesia de Dios se rige por toda la Escritura, desde la página 1 del Génesis hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, toda la palabra de Dios. ¿Por qué menciono esto? Porque hay muchos cristianos que me han dicho, yo soy cristiano del Nuevo Testamento. ¿Y qué pasó con el Antiguo? No, dice, el Antiguo no. Del Nuevo. Bueno, cuando dicen estas cosas, yo le digo, sigues en Babilonia. No estás en la iglesia verdadera, no estás en la iglesia de Dios. Hay otras denominación que dicen que son cristianos y solamente se basan en el Antiguo, porque hablan de Jehová y Jehová por aquí, Jehová por allá. Un día yo le dije que Jehová en el Antiguo Testamento a veces es el Padre, pero muchas veces es el Hijo. Y a veces se refiere al Espíritu Santo. Se ofendieron conmigo, se fueron. Entonces, también esta gente está en Babilonia. Otro detalle más importante, que vamos hablando acerca de la iglesia verdadera de Dios. Y este punto sí es importante. Es decir, porque en la iglesia de Dios, las personas, los escogidos de Dios, deben prepararse. ¿Prepararse para qué? Para los eventos finales de este mundo. Este mundo le queda poco tiempo. Por las señales que están escritas aquí en la palabra de Dios, sabemos nosotros que a este mundo le queda poco tiempo. Entonces, la iglesia verdadera de Dios se tiene que preparar para esos eventos. Los eventos ya comenzaron. Nosotros miramos para un costado y para el otro y vamos a ver cosas extrañas que antes no existían y que ahora sí existen y que realmente se está cumpliendo lo que dice en Isaías. Se le está llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno. O sea, las escrituras, las profecías en las escrituras se están cumpliendo. Por lo tanto, la iglesia de Dios se tiene que preparar. Y entonces tiene que proclamar la verdad presente. ¿Y qué es la verdad presente? La verdad presente es lo que está sucediendo ahora y lo que está próximo a suceder. Eso es verdad presente. Por ejemplo,
que Cristo viene pronto en majestad y gloria a ponerle punto final a este mundo y al pecado y trasladar a su pueblo a las mansiones celestiales. Eso es verdad presente, pero también está el mensaje triple angélico que se encuentra en Apocalipsis 14 del versículo 6 al 12, que hemos estado estudiando en la escuela sabática, y ese es el último llamado de Dios hacia el mundo. La última amonestación de parte de Dios a todas las personas, a todos los habitantes del mundo. Fíjese que aquí no hace acepción de persona. El Señor no deja a nadie afuera. Por eso dice que este mensaje es para toda nación, pueblo, lengua y tribu. No deja a nadie, no hace acepción de persona. Lo mismo dice Juan 3:16. El Señor amó al mundo. Cuando dice al mundo amó a todos los habitantes del mundo. Pero puso una condición para aquel que cree. Porque el que tiene fe debe creer que Dios es real, que Dios existe y que Dios pronto viene en majestad y gloria. Tiene que creer. Si no cree, se perdió la salvación eterna. Así que debe predicar este mensaje, el último mensaje al mundo, que se encuentra allí en Apocalipsis 14, del 6 al 12. Pero también tiene que saber acerca del servicio al santuario. Ya sé que a estas alturas el santuario ya no existe. Hace como aproximadamente 2000 años que dejó de existir el santuario en la tierra, el segundo templo. Pero conociendo el servicio al santuario, conocemos el plan de salvación de Dios y conocemos qué es lo que está haciendo Cristo en este momento en el cielo. Entonces nosotros podemos decir claramente que Cristo en este momento está llevando a cabo el juicio investigador. Y que ha comenzado allí en 1844 con los muertos, pero muy pronto va a comenzar con los vivos. Pero aparte de esa función que está ejerciendo Cristo en el lugar santísimo, Cristo, escuche bien esto, yo sé que muchos de aquí lo saben, pero este mensaje va a llevar a otras personas que no son de esta denominación cristiana y que no conocen lo que voy a decir ahora. Y esto es muy importante. Cristo Jesús es el único y suficiente intercesor entre Dios y los hombres. Puede ser evidente para nosotros, pero para otras personas no. Porque yo vengo de otro sistema y luego les voy a contar un poquito mi historia. Entonces, vuelvo a repetir, Cristo Jesús es el único y suficiente intercesor entre Dios y los hombres. Y lo dice la palabra de Dios. Allí en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Pero a millones de personas se le enseña que hay otros intercesores. Si a ti te están enseñando que hay otros intercesores aparte de Cristo, cuidado, estás en Babilonia, no estás en la iglesia verdadera de Dios. Y si estás en Babilonia, y si tú te estás dando cuenta con lo que yo estoy diciendo hoy, que estás en Babilonia, hay esperanza para ti. Porque Apocalipsis, capítulo 18, versículo 4, hay un llamado de amor de parte de Dios, que te dice, hoy te está diciendo: salid de allí, pueblo mío, salid de Babilonia, pueblo mío, salid del engaño, salid de la mentira y ven a los pies de Cristo Jesús, a conocer de la verdad. Así que hay un llamado para aquellos que están en Babilonia. Otro detalle importante: la iglesia verdadera de Dios reconoce a Dios como creador
creó el cielo, la tierra y todo el contenido en 6 días literales. Y eso va en contra de aquellos cristianos que creen en la evolución, que todo se dio por casualidad, que el hombre surge de un chimpancé, cosas extrañas. Nosotros surgimos de las manos de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer con sus propias manos. Todo lo demás lo creó por su palabra. Él dijo y fue hecho. Sea la luz y fue la luz. Cubra la hierba, la tierra y surjan los árboles con frutas y flores. Eso creó con la palabra. Pero cuando creó al hombre y a la mujer, Él agarró del suelo los elementos de la tierra para crear al hombre con su propia mano. Y luego darle esa chispa de energía, el aliento de vida, el espíritu de vida que insufló en su nariz para que el hombre llegara a ser un ser o un alma viviente. Por lo tanto, la iglesia verdadera de Dios reconoce a Dios como creador. Otro reconocimiento que tiene la iglesia verdadera es que la santa ley de Dios, la ley moral, los 10 mandamientos, que es la ley original de Dios, que Dios mismo la escribió 2 veces con su propio dedo. No le dio permiso a Moisés a escribir esa ley, la escribió él con su propio dedo. Y esa ley, la iglesia verdadera de Dios considera, y está en lo correcto, que esa ley está vigente. No fue clavada en la cruz como hay denominaciones cristianas que dicen por allí. Si tú insistes que la ley está clavada en la cruz, tú estás en Babilonia, no estás en la iglesia verdadera. Porque la iglesia verdadera levanta la ley de Dios bien en alto. Y sobre todo el 4.º mandamiento, porque el 4.º mandamiento ha sido el más pisoteado de todos. Porque allí está el reconocimiento de que Dios es el legislador, de que Dios es el creador y que ha creado también el Shabbat para que lo adoremos a Él en espíritu y en verdad. Por lo tanto, ese mandamiento el enemigo lo ha tapado, lo ha pisado y ha hecho que los cristianos, creyendo que adoran al Dios verdadero, lo están adorando a Él. Por eso que Babilonia tiene una cantidad de trampas para entrampar a cada uno según el gusto que tenga cada uno. Al que no le gustó esto, lo entrampa con esta otra. Y si este no cayó en la trampa, cae con esta otra trampa. Esa es la artimaña del enemigo. Así que la iglesia verdadera de Dios se distingue en guardar los mandamientos de Dios, en tener la fe de Jesús y el testimonio de Jesús, tal como lo dice Apocalipsis 14:12 y Apocalipsis 19:10. La ley de Dios original, no la ley cambiada, cuidado, porque hay una ley, hay 10 mandamientos cambiados por el ser humano, que no es la ley original que se encuentra registrada en Éxodo 20, del versículo 1 al 17, y en Deuteronomio 6, del versículo 6, perdón, Deuteronomio 5, capítulo 5 de Deuteronomio, del versículo 6 al 21. Están repetidas la ley allí. Y también está repetida en el Nuevo Testamento, pero está dispersa, no está así mandamiento tras mandamiento. La ley está dispersa tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Otro punto importante es que la iglesia de Dios lleva una señal puesta por Dios. Y justamente Dios puso como señal el Santo Sábado, el Shabbat. Lo puso como señal entre Él y su pueblo. Y eso lo encontramos en Éxodo 31, versículos 13 y 17, y en Ezequiel 20, versículos
12 y 20. Éxodo 31, versículos 13 y 17, y Ezequiel 20, versículos 12 y 20. Esos 4 versículos dice que el Señor puso como señal entre Él y su pueblo, los que aman a Dios, el Shabbat. Si nosotros respetamos el Shabbat, aceptamos el Shabbat, estamos aceptando la ley de Dios, estamos aceptando a Dios, estamos aceptando sus palabras, sus mandamientos y sus promesas. Pero cuando nosotros ponemos peros y ajustamos la ley de la manera que me conviene a mí o lo que le conviene a un grupo, eso es Babilonia, no es la iglesia verdadera. Por lo tanto, la iglesia de Dios tiene la palabra profética más segura, en la cual todos hacemos bien en estar atentos. Según está escrito en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Escuche bien este versículo, lo que dice. La iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué significa? ¿Para qué se usan las columnas? Para sostener el edificio. La estructura de todo el edificio se sostiene por columna, y las columnas tienen que estar bien firmes para que esa estructura aguante durante los años. Aguante lluvia, aguante vientos fuertes, aguante la nieve, todas las inclemencias del clima, incluso hasta terremotos. Aguante y no se caiga el edificio. Para eso están las columnas. Y aquí simbólicamente la iglesia de Dios, la iglesia verdadera, es columna de la verdad. Es decir, que la iglesia sostiene a la verdad. La verdad está sostenida por la estructura de la iglesia. Pero aparte de eso dice que es baluarte de la verdad. ¿Qué significa la palabra baluarte? Bueno, yo le voy a dar algunos sinónimos de baluarte para que se entienda. La palabra baluarte significa amparo, amparar, defender, proteger. Es una fortaleza o es una muralla para defender y luchar a favor de la verdad. Eso significa baluarte. La iglesia es columna para sostener la verdad y la defiende, es baluarte de la verdad, defiende de la verdad, la predica, la enseña y la practica. Pero algunos hacen la pregunta que hizo Pilato. Juan 18:38. Exactamente, hermano. ¿Qué es la verdad? Con esto termino. Ahora yo les voy a decir lo que es la verdad. No les puedo leer todos los versículos porque son muchos y no tenemos tiempo. Pero yo les voy a decir la verdad según la palabra más profética, más segura. La palabra de Dios. Y ahí yo les voy a dictar los versículos para que ustedes después, con tranquilidad, lo busquen en sus casas. Primero, Dios, el Padre, es verdad. Dios es verdadero. Deuteronomio 32:4, Jeremías 10:10 y Salmos 31:5. Allí dice que Dios, el Padre, es verdad. Segundo punto. Cristo es la verdad, porque Cristo dijo de sí mismo en Juan 14:6, yo soy el camino, ¿cómo sigue? La verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Y esto es otro elemento importantísimo, hermanos y hermanas. No hay manera de llegar al Padre Celestial si no es por Cristo Jesús. Si a ti te están enseñando otro camino que se puede ir al Padre, estás en Babilonia, no estás en la iglesia verdadera. Así que son elementos que tú tienes que pensar, tienes que reflexionar acerca de la iglesia verdadera y la iglesia en que está. Si la iglesia en que está cumple todo lo que yo voy diciendo aquí, entonces tú estás en la iglesia de Dios. Pero si hay algún elemento que no es como el que está acá, entonces hermano o hermana, donde estés,
incluso los que nos están mirando por las redes sociales, si no cumple con todo lo que hemos estado hablando aquí, y esto que son pocos elementos que estoy mencionando, no estás en la iglesia verdadera, estás en la iglesia de Babilonia. Entonces, Dios el Padre es verdad, Cristo es la verdad, y eso lo encontramos en Juan 14:6, Apocalipsis 3:7 y Apocalipsis 19:11, donde allí habla que Cristo es la verdad, Cristo es el fiel, el testigo fiel y el testigo verdadero. Otro elemento más que es verdad, el Espíritu Santo es verdad. Lo dice la palabra de Dios. Juan 14:17, Juan 15:26, Juan 16:13 y Primera de Juan capítulo 5, versículo 6. El Espíritu Santo es la verdad. Y escuche bien esto, la iglesia verdadera de Dios reconoce al trío celestial, reconoce al Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ahora hay doctrinas extrañas que están entrando incluso a esta iglesia, donde dicen que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la divinidad. Que el Espíritu Santo viene siendo o el Espíritu de Cristo o el Espíritu del Padre, pero que no es una tercera persona. Se olvidaron de ese versículo que dice, os conviene, que Cristo dice con sus propias palabras, os conviene que yo me vaya y Dios le enviará otro consolador. ¿Cuál es el primer consolador aquí? Cristo. Pero como Cristo tenía que irse a cumplir otra misión en el cielo, Él dijo que el Padre le iba a enviar otro consolador. Si está hablando de otro, quiere decir que está enviando otra persona. Allí lo está diciendo claramente. Pero estos hermanos, no sé qué les está pasando, incluso adventistas del séptimo día, están aceptando esa doctrina extraña de que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la divinidad. Y se están olvidando del versículo Mateo 12:31 que dice así: todo pecado será perdonado a los hombres. Todo pecado será perdonado a los hombres, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. El que niega al Espíritu Santo está blasfemando contra el Espíritu Santo. Así que la iglesia verdadera de Dios acepta al trío celestial. Un solo Dios manifestado en tres personas divinas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sigamos adelante. ¿Qué más es verdad? Dijimos que era el Padre, que es el Hijo, que es el Espíritu Santo. Ahora, 4. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios, esta palabra. 66 libros canónicos. No mezclado con deuterocanónicos, con libros apócrifos. Gracias, hermana. Esa es palabra de Dios. Los 66 libros canónicos. 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Y allí encontramos los versículos. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Efesios capítulo 1, versículo 13. Y segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Todos esos tres versículos hablan claramente que la palabra de Dios es verdad. ¿Qué más es verdad? La ley de Dios es verdad. Los mandamientos de Dios que componen la ley de Dios son verdad. Y allí tenemos varios versículos. Salmos 119, hay 3 versículos en el Salmo 119, 86, 142 y 151. 3 versículos donde dice que la ley de Dios es verdad o los mandamientos son verdad, que es lo mismo, porque la ley se compone con los mandamientos. Y Malaquías capítulo 2 versículo 6 también repite que la ley de Dios o los mandamientos de Dios son verdad. Así que ya tenemos 5 elementos que son verdad: Padre, Hijo, Espíritu Santo, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. 5. ¿Hay más? Sí, hay más. Vamos al otro. La creación de Dios es verdad.
Las obras de tus manos son verdad, dice allí Salmo 111:7. Y todas sus obras son verdaderas, dice Daniel 4:37. Y esto va en contra de los evolucionistas que hablan de la evolución. No, la verdadera verdad es que la creación de Dios es real, es verdad. Dios creó, Dios habló, Él dijo y fue hecho. Él creó con su palabra. Así que ya tenemos 6, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la ley, la palabra, su creación. Y les voy a dar la última. El testimonio de Cristo es verdad. Él dice, mi testimonio es verdadero y he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Cristo es el testigo fiel y el testigo verdadero. Esto lo encontramos en Juan 8:14, en Juan 18:37 y en Apocalipsis 3:14. Hermanos, si todo lo que hemos hablado hasta ahora te demuestra que muchas de estas cosas no se cumplen en tu iglesia, entonces tu iglesia es Babilonia. Pero si se cumple, entonces tú estás en la iglesia verdadera de Dios. Y cae sobre cada uno de nosotros la responsabilidad, como decía el versículo, de ser columna y baluarte de la verdad. Lo que vayas a predicar, lo que vayas a decir a un hermano, a veces en una conversación sencilla, tiene que ser la verdad. Porque eso es responsabilidad que tú has asumido al unirte al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Así que, hermano, estamos viviendo en tiempos solemnes, en tiempos decididos. Tenemos que estar claro a qué Dios vamos a adorar. Tenemos que estar muy claro a qué iglesia vamos a asistir. Esas son decisiones fundamentales, porque cual sea nuestra decisión, a que Dios adoramos, aunque tú creas que estás adorando al verdadero Dios, pero si tú vives como si Dios no existiera, no estás adorando al verdadero Dios. Si tú dices que vas a la iglesia, pero en esa iglesia te están hablando de que la ley está clavada en la cruz, que estamos bajo la gracia y no estamos bajo la ley, que los 10 mandamientos son otros distintos, cambiados al que está en el original. Bueno, si en tu iglesia te dicen que la Biblia ya es obsoleta, que hay que cambiarla por otro libro, hermanos, estás en Babilonia. Y el Señor te llama y te dice, salid de allí, pueblo mío. Porque tú puedes ser una persona muy sincera y amar a Dios, pero puedes estar en el lugar equivocado. Y este es el momento de tomar una decisión fundamental para vida eterna o para muerte eterna. Tú escoges. ¿Y qué es lo que te va a ayudar para tomar una buena decisión? La palabra profética más segura, en la cual tú tienes que estudiarla, tienes que analizarla, tienes que profundizarla y no tomarlo a la ligera. Yo vengo de otro sistema. Yo nací en un sistema, el más popular. Pero cuando yo comencé a estudiar la palabra de Dios en profundidad, pedí ayuda. Y Dios me mandó ayuda. Me mandó una persona que me enseñó bien la palabra de Dios. Y por eso hoy soy adventista del séptimo día. Y como dice Pablo en Romanos, capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, es poder para salvación. Y yo, igual que ustedes, quiero ser salvo en Cristo Jesús. Y por eso me ocupo de buscar la verdad, de predicar la verdad y enseñar la verdad a aquellos que quieran escuchar de la verdad. Y ya vimos que es la verdad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la ley de Dios que está vigente, la creación de Dios, nosotros no creemos en la evolución, y también, ¿qué más? El testimonio, lo que Cristo vino aquí a dar testimonio, también
eso es verdad. Así que, hermanos, sabemos que estamos viviendo los últimos momentos de la historia de este mundo. Y está ya profetizado que en los postreros tiempos, que son nuestros tiempos, muchos van a apostatar de la fe, siguiendo a espíritus de demonio. Lo dice 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el que quiere buscar de la verdad, el que se esmera en conocer la verdad, Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hermano, no te conozco yo. Algunos los conozco, otros no. No sé si todos son adventistas o no. No sé si tú fuiste invitado o invitada por algún hermano de esta iglesia. Pero si